Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Comisión de Educación Superior. Cátedra ANIH 2026. Los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. Módulo 1. Desarrollo sostenible y ambiente. 27 de abril del 2026. Conferencia 2 del módulo 1. Gestión integral de recursos hídricos y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Por Luis Alfonso Sandia Rondón. Ahora viene la segunda clase que va a estar a cargo del académico Luis Alfonso Sandia Rondón. Se llama La gestión integral de los recursos hídricos y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. El académico Luis Alfonso Sandia Rondón es un destacado geógrafo egresado de la Universidad de los Andes, con una trayectoria académica de excelencia que incluye un doctorado en Ciencias Naturales por la Freie Universität de Berlín, un postdoctorado en Gerencia para el Desarrollo Humano por la Universidad de los Andes y una maestría en Salud y Ambiente por la Universidad Pública de Navarra, en convenio con las OMS, con la Organización Mundial de la Salud. Su liderazgo institucional se evidencia como presidente de la Academia de Mérida por 2 periodos consecutivos y como director desde el 2014 del Centro Interamericano de Desarrollo en Investigación Ambiental y Territorial del CIDIAT de la Universidad de los Andes, donde ejerce como profesor titular, con una presencia internacional activa como profesor invitado en 7 países de la región y conferencista en más de un centenar de congresos. Ha producido una vasta obra científica que abarca libros, artículos y tutorías doctorales. Recientemente, en el año 2025, fue incorporado como miembro correspondiente por el Estado Mérida de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, consolidando su rol como referente en la planificación y gestión ambiental en Venezuela. Su tema, la gestión integral de los recursos hídricos y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible, profundiza en la gestión integral de los recursos hídricos como el eje articulador para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. A través de un análisis documental y técnico, se examinará cómo la armonización del bienestar humano con la conservación de los ecosistemas exige estrategias transversales que vinculen la ingeniería y la geografía. Exploraremos la realidad crítica del agua en el contexto venezolano y latinoamericano, entendiendo que la seguridad hídrica no es solo un reto técnico, sino una condición indispensable para la paz, la equidad social y la resiliencia ante el cambio climático. Bienvenido, académico Luis Alfonso Sandia Rondón. Tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para todos, un agradecimiento muy especial a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, a su presidente, el doctor José Ochoa Iturbe, y por supuesto a los organizadores de esta cátedra, en la cual pues han tenido a bien invitarme para compartir algunas contribuciones en relación a estos enfoques que tienen que ver con la posibilidad de encontrar vías saludables, sostenibles, perdurables en nuestra relación como sociedad y las actividades socioproductivas para poder lograr pues la posibilidad de tener para el futuro y las generaciones futuras un ambiente sano, un ambiente que pueda también satisfacer esas necesidades que en el futuro puedan tener esas generaciones,
pero por supuesto contando con la posibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales. No podemos perder ese compromiso. Así que muy agradecido por esta invitación. Un saludo muy especial también para el doctor Eduardo Burós, nuestro amigo, el profesor honorario del CIDIAT, con quien hemos compartido mucho estos temas precisamente, y bueno, a través de ellos, pues espero poder contribuir a fortalecer esos enfoques en los que todos estamos interesados en afianzar. Voy entonces, doctor Naime, con su permiso, a proceder a compartir pantalla. Creo que todos la están viendo. Sí, ya se está viendo, perfecto. Ok. Entonces, bueno, precisamente el tema que, como lo ha dicho el doctor Naime, aborda pues el trabajo que presentamos ante la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat para incorporarme el año pasado como miembro correspondiente por el Estado Mérida. Así que, bueno, el desarrollo de esta parte de la cátedra, de este primer seminario, vamos a tratar de abordar pues una introducción general al tema que nos permita tener pues algunas bases de referencia fundamentales. Vamos a hablar del desarrollo sostenible y los aportes y enfoques que están fortaleciendo esa posibilidad de alcanzar ese objetivo. Vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, de la gestión integral de los recursos hídricos y finalmente de esa interrelación que existe entre la gestión integral de los recursos hídricos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quisiera partir de decir pues que hoy en día forma parte del interés de los países, de los pueblos, de la opinión pública en general, la idea de alcanzar en los próximos años unos estándares que permitan decir que estamos encaminados hacia la sostenibilidad. La realidad pues nos indica que todavía dista mucho la posibilidad de ofrecer o de alcanzar esas metas. Sin embargo, pues el reto y el compromiso de los países a través de sus compromisos internacionales, porque precisamente es en el seno de las Naciones Unidas cuando o donde se proponen estos objetivos, que siguen pues las formulaciones iniciales que ya desde 1987 se tenía a través del informe de la primer ministra sueca Brundtland, y en el informe Nuestro Futuro Común, donde por primera vez se habló de los objetivos o del desarrollo sostenible. Luego, pues, de varias décadas, vamos a decirlo, de búsqueda de opciones y alternativas ante unas evidencias de que el desarrollo global y de los países en general estaba conduciendo a unas situaciones de deterioro importantes en la naturaleza, a la par, por supuesto, de que se obtenían significativos avances, que no podemos negarlo, ¿no? Los avances sociales, culturales, en salud, en vivienda, en trabajo, en oportunidades que se han masificado de alguna manera en los últimos 200 años, pero paralelamente pues se está teniendo unas consecuencias negativas que quizás a mediados del siglo pasado fueron mucho más evidentes y promovieron pues esa preocupación no solamente en la opinión pública, sino precisamente también en estamentos académicos y científicos y por supuesto económicos, quienes desde donde se ha planteado pues esa necesidad de quizás frenar un poco esa impronta negativa que el desarrollo genera sobre el ambiente y las consecuencias que al final están atentando contra la propia permanencia de los recursos o contra la propia existencia, incluso de la vida tal y como la conocemos, conduciendo pues a
fuertes impactos, fuertes alteraciones del sistema global, con consecuencias que todos estamos evidenciando y sufriendo, como por ejemplo el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad o en general la contaminación de los recursos naturales. La idea, pues, de los objetivos del desarrollo sostenible que se han reformulado, se formularon a partir del año 2015, pues intenta sintetizar en 17 objetivos esas aspiraciones de bienestar del ser humano, de la sociedad, bienestar en el sentido de poder permitir que nadie se quede atrás, que todos estemos a la vanguardia de la posibilidad de disfrute del desarrollo desde el punto de vista del respeto a la dignidad humana, del el alcance y la satisfacción de elementos fundamentales como la alimentación, como la superación de la pobreza, como la alimentación, el trabajo decente, poder tener un ambiente sano y libre de contaminación que nos permita pues una vida saludable. Eso requiere, por supuesto, un enfoque que, tal como finalizaba el doctor Burós en su presentación, requiere una visión compleja porque el sistema planetario y la presencia humana y sus actividades pues establece un entorno de múltiples e intensas interrelaciones que para poder entenderlo y explicarlo pues tenemos que de alguna manera superar quizás la visión meramente disciplinaria para trascender hasta enfoques multidisciplinarios, enfoques complementarios, enfoques transdisciplinarios, donde podamos establecer líneas de entendimiento entre las distintas ciencias que nos permitan no solamente explicar cómo y por qué se presentan los problemas, sino también cómo y en qué momento y de qué manera podemos generar soluciones, donde podamos entender que las soluciones y las propuestas no son solamente de carácter, digamos, tecnológico o de construcción o de tecnología, sino que pasan también por la impronta humana en el sentido de una sensibilización y un comportamiento responsable de nosotros como parte de este sistema planetario en actuar de manera coherente con unos principios de sostenimiento de esos recursos e incorporar quizás elementos que ya se han discutido y que no son nuevos, en el sentido de que ahora, además de esa época geológica que todavía no está completamente aceptada, especialmente por los geólogos, como es el antropoceno, podamos entender que estamos en una era del planeta donde el pensamiento humano, donde los seres humanos, no solamente estamos en capacidad de generarle daño, sino más bien de recuperar, de repotenciar, de regenerar un poco en la idea que acaba de plantear el doctor Burós de la regeneración. Y quizás entender cómo funcionan los ecosistemas naturales y emular un poco ese funcionamiento, aprender de la propia naturaleza, generar soluciones precisamente basadas en la naturaleza, van por justamente la onda del concepto de la regeneración, de la agricultura regenerativa, por ejemplo, donde precisamente se intenta pues entender cómo funcionan los sistemas naturales y desde el pensamiento humano y la obra humana y la impronta humana, introducir y facilitar esos procesos. Este enfoque y este análisis que deseamos compartir, pues como decía, está basado justamente en el trabajo de incorporación académica presentado el año pasado ante la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, por lo que tanto el trabajo como tal está en las publicaciones de la academia y hay un compendio, un resumen del trabajo que está también en los boletines, creo que el boletín número 67 de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Arte.
Bueno, partir un poco de la idea de una concepción integral que lo damos normalmente por sentado, que entendemos por ambiente, pero a pesar de que este concepto de ambiente normalmente asociado a los aspectos ecológicos quizás se ha superado ya desde hace 50 años o más, todavía hay como una cierta tendencia a que cuando pensamos en ambiente, pensamos en los elementos de orden físico natural, esos que definen el estado, el entorno biogeofísico en el cual se desarrolla la vida humana. Y es un elemento fundamental, es una dimensión fundamental del concepto del ambiente, pero no es la única. Es determinante porque incluso nos permite establecer desde el punto de vista geográfico distintos elementos que diferencian los paisajes, que diferencian el comportamiento. Si estamos en una zona de gran altitud, por ejemplo, hay un comportamiento ecosistémico distinto a si estamos en cotas cercanas al nivel del mar o si estamos en latitudes, digamos, más elevadas del norte o del sur, pues el comportamiento también de esos ecosistemas va a responder a esa configuración biogeofísica de los entornos, mientras que, por ejemplo, en las zonas tropicales, pues no tenemos los cambios estacionales o, como lo decía el doctor Burós, una variación anual de la temperatura media, sino una variación diaria de la temperatura media en trópicos con variaciones que van mucho más allá de los 10 o 12 grados en un mismo día, cosa impensable, por ejemplo, en los casos pues, de latitudes más altas, donde la temperatura va a cambiar de acuerdo a los periodos estacionales. Pero entendiendo que esa es una base fundamental, tenemos que también comprender que el hombre, la sociedad y su impronta humana, como las ciudades, como la obra arquitectónica, todo lo que tiene que ver con la huella del hombre a lo largo de la historia, también forma parte de lo ambiental. Y por eso muchas veces pensamos, bueno, cuando hablamos de patrimonio, tenemos la necesidad de conservar un patrimonio natural asociado a la permanencia de los recursos naturales, pero también hay un patrimonio cultural que forma parte de nuestra naturaleza, porque los seres humanos somos fundamentalmente materia viva, somos parte de este ecosistema con una capacidad pues de razonamiento y de dejar una huella negativa, ¿verdad? Muy destacable, pero también una huella positiva que tiene que ver con la civilización, ¿no? Esa que se ha caracterizado fundamentalmente en los últimos 10 años y que ha intervenido la naturaleza no necesariamente siempre negativamente, sino que también la impronta humana pues, ha dejado grandes obras, grandes maravillas, el arte, la cultura, la música, forma parte también de lo ambiental. Obviar estos elementos implicaría entonces desperdiciar o no reconocer la importancia de la complejidad de del funcionamiento de la naturaleza y del ambiente en general, donde no solamente interviene la sociedad y sus actividades, sino la política también y por supuesto también la economía, que es al final tan determinante. De allí que es importante tener esta concepción de integralidad donde los aspectos ambientales están asociados pues a todas las áreas de conocimiento y a todas las áreas, digamos, de interés humano que se desarrollan en cada momento histórico. Así que bajo esa percepción vamos a hablar de lo ambiental como un conjunto, como un cúmulo de elementos que vienen de lo ecológico, físico-natural, de lo social, cultural, político, institucional y por supuesto también de lo económico. De allí que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos unos elementos que nos permiten o nos imponen la necesidad de alcanzar algunos estándares de calidad, de recuperación
de los elementos ecológicos establecidos pues básicamente por los recursos naturales, por la diversidad biológica. Estudiamos pues la capacidad máxima admisible, la capacidad de carga que pueden tener los ecosistemas, la integralidad, la conservación, la regeneración de los ecosistemas, y frente a ello pues tenemos que estar abiertos siempre a nuevos enfoques y a nuevas estrategias que contribuyan pues a una perdurabilidad en el tiempo y a una recuperación sistemática a través de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, del desarrollo de la ciencia y la tecnología de esos elementos. Lo mismo pasaría con los aspectos de orden social y cultural, pues abordando elementos básicos como la población, la equidad, la justicia, la participación, la posibilidad de la libertad, de poder tener sistemas democráticos que nos permitan de manera libre tomar decisiones, y decisiones con base en conocimiento, formadas, donde lo político institucional juega un papel tan importante como aquellos aspectos de gobernanza, donde nos ponemos todos de acuerdo para tomar decisiones compartidas en función pues de mejorar esa interrelación hombre-naturaleza. Considerando por supuesto y tratando de buscar sistemas económicos sostenibles, sistemas solidarios, no solamente con los seres humanos, sino también solidarios con la propia naturaleza, donde podamos incorporar elementos fundamentales como la economía ambiental, que nos permite poder valorar y poder llegar a conclusiones como aquellas de que es mucho más barato al final prevenir que recuperar los ecosistemas degradados, donde busquemos una visión de una economía a largo plazo y no cortoplacista para resolver los problemas o debilidades o aspiraciones de una época, de un momento, sino que pensemos hacia el futuro. Teniendo eso en mente, pues el sistema global hoy en día está, digamos, de alguna manera a expensas de que podamos buscar como sociedad unas rutas que nos encaminen a la sostenibilidad. Siempre entendiendo que la creatividad humana está siempre presente. Eh, y uno siempre lo ha dicho, no podemos llegar a dogmatizar de alguna manera conceptos. La propuesta de desarrollo sostenible es la que hasta el momento nos genera, digamos, un cierto acuerdo, pero hay nuevos enfoques, hay nuevas herramientas que pueden contribuir, digamos, a darle más solidez, más robustez, más posibilidad práctica de hacer viable la sostenibilidad, porque muchas veces, ¿verdad? Y a lo largo de 40 años que se ha expuesto el término de desarrollo sustentable, de desarrollo sostenible, todavía la posibilidad de hacerlo efectivo, de ponerlo en práctica, de que en un municipio la gestión municipal pueda encaminarse a la sostenibilidad, todavía tiene ciertos niveles de debilidad. La idea siempre es que a través de decisiones, de actuaciones, puede ser obras de desarrollo tecnológico, de normas, de leyes, podamos favorecer unos mecanismos que orienten a acciones humanas que permitan y faciliten el funcionamiento de los ecosistemas, recuperando, por ejemplo, ecosistemas o servicios ecosistémicos, cuencas, áreas, recursos naturales degradados, por ejemplo, recuperando la contaminación que hemos generado en los ríos, recuperando la vegetación natural que hemos derribado en las cuencas altas, buscando sistemas tecnológicos que permitan, digamos, sostener la demanda o responder a la demanda de alimentos, pero que eso no implique la ampliación de las fronteras agrícolas, sino que más bien procure optimizar las áreas ya intervenidas con el menor
impacto, el menor daño, la menor huella ambiental posible. Ese es el gran reto. Y tenemos que quizás en este sentido recuperar el pensamiento o el funcionamiento que podían tener sociedades que no hablaban de sostenibilidad, ¿verdad? Que no conocían de lo que era el desarrollo sostenible como concepto, pero que lo podían aplicar. Pensemos nosotros, probablemente muchos de nuestros abuelos, nuestras abuelas, que tenían sistemas de vida realmente sostenibles, donde su huella ambiental era bastante, digamos, pequeña y sencillamente pues desarrollaban la agricultura, por ejemplo, en zonas de montaña. Yo que soy un andino de de la zona del Mocotíes, del valle del río Escalante, pues esos antiguos agricultores desarrollaron, por ejemplo, la caficultura, considerando las restricciones y las limitaciones de esas laderas en las cuales intervenían, manteniendo unos sistemas agroforestales que lograron, pues, a lo largo de los años y todavía hoy en día, muchas de esas regiones pueden sostenerse porque justamente respetaron y comprendieron que intervenir en la naturaleza implicaba también conservar y manejar adecuadamente los elementos que hacían perdurable el desarrollo. No pensaron, por ejemplo, en derribar la vegetación que sostenía los suelos, que ofrecía no solamente sombras, sino resguardaba de humedad, que permitía que la gota de lluvia no impactara directamente sobre las laderas y así con ello controlaban la erosión, pero además procuraban la infiltración del agua en las capas inferiores del suelo y pudieron entender sin que nadie les explicara, sin que vinieran las Naciones Unidas o grandes expertos como nosotros a decirles que es desarrollo sostenible. Sin embargo, eso lo hemos desaprendido y tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar a ese comportamiento, ya dejar de pensar que tenemos que sostener nosotros con nuestras obras la naturaleza, sino entender que somos un elemento parte de un ecosistema, donde los sistemas naturales, contando con el hombre como parte de esa naturaleza, permita mantener la manera natural de autorregularse los ecosistemas, de regenerarse, y por eso cuando hablamos de un enfoque regenerativo no es para nada contrario, sino permite complementar ese enfoque, es una avanzada en el enfoque de la sostenibilidad, generando entonces condiciones de desarrollo socioeconómico y cultural, pero de sostenimiento de esa base de sustentación biogeoecológica que representa pues el sistema planetario, integrando, por ejemplo, la vivienda. De eso nos habló el doctor Eduardo Burós, es decir, cómo hacemos posible que nuestra vivienda, que es, digamos, la obra más inmediata de todo ser humano, pobre o muy opulenta, siempre hay una huella ambiental, con qué la construimos, cómo la construimos, qué materiales utilizamos. ¿Cómo hacemos de esa vivienda que sea una vivienda que se integre de la mejor manera sin dejar impacto en la naturaleza? Igualmente la agricultura o la industria, ¿cómo hacemos posible para que no sean, digamos, signos o condiciones de deterioro de los ecosistemas, sino que se integren a un nuevo enfoque? No podemos obviar nuestro desarrollo. No podemos regresar a la edad de piedra para que el ambiente entonces no tenga la impronta humana. No, es como hacemos que nuestra impronta humana, así como lo planteaban, hay un autor ruso que ya en 1920 y tanto, 24, planteaba de la noósfera, es decir, una nueva era geológica en la cual la impronta humana debe imponerse, no solamente dejando un daño negativo, sino también un impacto y una acción de recuperación donde la inteligencia y nuestra sensibilidad, no solamente nuestro sentido de permanencia, porque ya entendemos que si seguimos por la vía en la que vamos, pues no vamos a tener aire limpio, no vamos a tener agua limpia, no vamos a tener salud ni posibilidades de bienestar, sino que todo lo contrario, permita a nuestra inteligencia recuperar y, ¿por qué no?, introducir nuevos elementos que enriquezcan el propio sistema planetario.
frente a eso, pues se ha planteado entonces el desarrollo sostenible, que ha planteado 17 objetivos que recogen pues las aspiraciones del ser humano. Sin embargo, bueno, podemos decir desde cuándo estamos hablando. 1987 se popularizó sobre todo a partir del año 92 con la conferencia de Río, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, y sin embargo el mundo, el planeta, sigue expresando pues que el saldo no es absolutamente positivo. Quizás uno siempre dice, bueno, a lo mejor si no tuviéramos, no hubiésemos tomado las decisiones que se han tomado en estos últimos 50 años de ministerios del ambiente, de secretarías, de instituciones, a lo mejor los problemas o de normativa ambiental, a lo mejor los problemas serían peores, pero no hemos logrado todavía frenar ese impacto humano. De allí que es digamos, un pensamiento ya bastante trillado, pero que vale siempre la pena recuperarlo. Es decir, en qué medida yo puedo comenzar a actuar. Y yo creo que siempre el compromiso es en lo cercano. Quiero un mundo sostenible. Debo yo, como ser humano, tener un comportamiento de sostenibilidad, siendo el primero a la hora de manejar y conservar el agua, mantener en los entornos en los que yo habito, por ejemplo, mi vivienda, mi entorno laboral, mi funcionamiento como persona dentro de la sociedad, tener un comportamiento que sepa que cualquier cosa positiva que yo pueda hacer en pro de la naturaleza se va a sumar a de otros tantos y miles, y ojalá fueran millones o miles de millones de personas que actuáramos responsablemente para generar entonces ese mundo en el cual pueda soportar la intervención por parte de todos, y en gran medida todo eso viene mucho en el sentido de la educación, empezar a generar una cultura que sea capaz de entender el lugar que como seres humanos nos corresponde en la naturaleza, y no tampoco dogmatizar conocimientos, sino ser abiertos, ¿no? Entonces, por eso hoy hablamos de otros conceptos como la economía circular, como la agricultura regenerativa, como ciudades inteligentes y sostenibles, como la resiliencia climática frente a ese cambio climático, la gobernanza y la sostenibilidad, el diseño sostenible tan importante y tan necesario hoy en día. Es decir, pensar y repensar y preguntarnos por qué este aparato está construido de esta manera, por qué no puede pensarse en otra forma. O el aporte que hoy en día puede tener también la inteligencia artificial con los fines de la sostenibilidad. Creo que siempre entendiendo que es necesario aportar una participación, una creatividad con la innovación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Teniendo eso como base, quiero entonces ahora entrar al tema específico de la gestión integral de los recursos hídricos y los objetivos de desarrollo sostenible. Abordando primero, bueno, cuál es la situación del agua en el marco del sistema planetario. Es decir, el agua es un recurso escaso, es un recurso, digamos, el 70% del planeta es agua, pero no toda es agua dulce. Y esa agua dulce pues escasea para el 40% de la población mundial. Hay 2.000 millones de personas que viven con fuerte escasez y unas 4.000, es decir, uno de cada 2 habitantes del planeta padece de escasez al menos una vez al año. La escasez seguirá aumentando frente también a una demanda cada vez más creciente, sobre todo porque somos cada vez más personas y además porque nuestros esquemas de consumo, nuestros estilos de vida también consumimos más agua. Cada uno de nosotros tenemos un consumo de agua mucho más alto que pudieran tener nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. El cambio climático en las condiciones actuales pues es una gran amenaza sobre el recurso agua y su permanencia, y una demanda mundial global que va a ir aumentando porque vamos a alcanzar en los próximos años los 9.000 millones de habitantes del planeta, y si no racionalizamos nuestras formas, nuestra demanda, pues cada vez va a ser mayor esas presiones. El uso de agua está aumentando en la medida que aumentamos el ritmo de crecimiento de la población, aunque tengamos que en los últimos años haya habido una ralentización del crecimiento en muchas sociedades. Sin embargo, hay un crecimiento residual todavía que no solamente, digo yo, es natural, sino que también es necesario.
En el sistema planetario, pues igualmente hay un esquema de desarrollo que implica cambios, que necesita que se modifique nuestras formas de desarrollo actual y que racionalicemos, no solamente con la tecnología, tal y como hablaba el doctor Buró, sistemas más eficientes, por ejemplo, en los sistemas sanitarios, que por cierto, en efecto, y nos consta, acabamos de vivirlo justamente en mi instituto cuando tuvimos que cambiar sanitarios en nuestra edificación, el costo de lo que implica hoy en día tener sistemas más eficientes de agua. Se descargan hoy en día 2.000 millones de toneladas de residuos al agua. La mitad de la población mundial, sobre todo en los países más deprimidos económicamente, está expuesta a la contaminación y digamos, está expuesta a enfermedades asociadas a enfermedades de carácter hídrico, y un alto porcentaje de los grandes problemas de carácter de desastres socionaturales están relacionados también con aspectos asociados a la gestión del agua, la inundación o el manejo de digamos, de todo lo que implica la condición y de los drenajes urbanos y rurales. Frente a eso se impone entonces la necesidad de hacer una gestión integral del recurso hídrico, que lo podemos entender como un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y otros recursos relacionados al agua, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa, pero también territorialmente equitativa, no solamente social, sino territorialmente equitativa, porque hay regiones del mundo con mayor oferta de agua, mientras que hay otras regiones que, digamos, tienen de forma natural mayores restricciones, donde precisamente la ampliación de la desertificación está de alguna manera condenando la posibilidad de satisfacer el líquido vital, que es fundamental para la vida del hombre, para satisfacer la sed, para la alimentación, para la higiene y por supuesto para el desarrollo de la agricultura y de la industria. Frente a eso, entonces, vemos los objetivos de desarrollo sostenible, y hay uno de ellos que está directamente relacionado con el agua, como es el ODS 6, referido a agua limpia y saneamiento, donde precisamente el 6.5 se refiere a una gestión integral de los recursos hídricos. Pero si analizamos cada uno de ellos, la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género, el tema de la energía, el ODS 8 referido a trabajo decente y crecimiento económico, la industria, la innovación, la desigualdad, la ciudad, la producción y el consumo responsable, el cambio climático como ODS número 13, la vida submarina, los sistemas terrestres, la paz y las alianzas, todos tienen de alguna manera que ver con el problema del agua y la gestión integral de esos recursos. En ese sentido, entonces, quisiera ir analizando de manera muy breve, casi como una abreboca, esa relación que tiene una gestión integral del agua o la inadecuada gestión del agua con respecto a cada uno de estos ODS, de estos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, si hablamos de pobreza y el agua, bueno, uno de los elementos que se han utilizado siempre para poder calificar a una persona pobre o no pobre es justamente la posibilidad de acceder a la satisfacción de las necesidades básicas. Pensando no solamente en un concepto de pobreza asociado netamente a ingresos o a capacidades económicas, que también es muy importante, pero hay otros indicadores generales de pobreza como los servicios, y sabemos, por supuesto, que una persona o una familia o una comunidad o un pueblo que no pueda tener acceso a la satisfacción del agua es un pueblo lamentablemente pobre. Así que para superar la pobreza es necesario que se puedan ofrecer condiciones seguras en el acceso al agua de las personas, porque es un elemento fundamental para la vida de las personas, la preparación de alimentos,
la higiene del hogar, la higiene personal, el cultivo, el desarrollo de la industria. Es decir, todos esos elementos que tienen a su vez que ver con la pobreza están definitivamente asociados al agua. Hoy en día en nuestro país, cuando el tema del agua en casi todas las regiones del país es deficitario, pues hay un elemento que contribuye a que en un análisis, digamos, de la pobreza integral, muchos y gran parte de la región, de las regiones del país, salgan en condiciones de pobreza precisamente porque ese factor, ese elemento fundamental para la vida de las personas, para la salud, para la producción, para el desarrollo de la economía, pues está en condiciones deficientes. Poco acceso. Es decir, vemos en la vida diaria como muchas ciudades del país y buena parte de las regiones del país están sometidas a esa escasez de agua. Por tanto, el gran reto en cuanto al objetivo número uno, que no en vano es el primero, la pobreza, pues hay que superar la posibilidad de generar condiciones seguras de acceso al agua para poder como condición superar las condiciones de pobreza de la población. El tema del hambre, que es el ODS número 2, hambre y seguridad alimentaria. ¿Cómo podemos garantizar seguridad alimentaria si no contamos con disponibilidad de agua? Sobre todo en el desarrollo de la agricultura, que cada vez es uno de los problemas, digamos, a los cuales se enfrenta la agricultura en el país y en el mundo. Sobre todo en aquellas regiones donde es necesario utilizar sistemas de riego o algún mecanismo de riego que permita garantizar el desarrollo de la agricultura. Hoy en día, analizar el problema de la agricultura y del agua implica ver un sistema integral. ¿Por qué hemos perdido las fuentes de agua? ¿Por qué hay déficit de agua en nuestras regiones? Es verdad, estamos sufriendo condiciones dramáticas y globales de cambio climático, pero en efecto hay en la actualidad evidentes razones de afectaciones de nuestras cuencas hídricas donde precisamente se generan o están presentes o deberían estar presentes los reservorios de agua, que son precisamente las cuencas altas, están siendo fuertemente amenazadas por la expansión de la propia agricultura, por la expansión de la actividad económica, y eso ha llevado pues a que el ecosistema que garantiza la posibilidad de la reserva del agua hoy en día esté seriamente amenazado. De allí que entonces, como una condición fundamental para poder garantizar la superación, no solamente en Venezuela, sino en el mundo en general, de poder superar y llegar a ese objetivo, macro objetivo, que es hambre cero, poder satisfacer esa demanda de los 2.000 millones de personas que hoy se acuestan sin garantía de la alimentación, es necesario entonces hacer una gestión integral del agua como un mecanismo que garantice el desarrollo de la agricultura. Hay pobreza si no hay acceso al agua, si no hay tierras fértiles que puedan ser hidratadas para el manejo de la agricultura, con tecnología, con semillas, con mano de obra, con recursos que puedan garantizar ese desarrollo. La falta del agua para el riego y para el consumo humano, así como para preparar alimentos, constituye hoy en día parte de los grandes nexos y relaciones que se pueden dar entre lo que es el recurso hídrico, su manejo integral, la seguridad alimentaria y la posibilidad de superar el hambre en el planeta. Aparte de otros elementos, ¿no? Estamos pensando solamente cada uno de estos ODS en relación específica al agua. El tema de la salud y bienestar. El agua es salud. El agua es fundamental como un elemento necesario para garantizar la salud de la población. Pero además
el agua no solamente en cantidad, sino el agua en condiciones de calidad, que nos permita unas condiciones mínimas para poder preparar alimentos, que permita unas condiciones mínimas para el aseo personal, la higiene del hogar, la preparación segura de los alimentos que, digamos, garantice la salubridad en el manejo de la alimentación. Y fíjense que las OMS indican que 1 millón de personas fallecen cada año por enfermedades diarreicas debido a la insalubridad del agua, a un saneamiento insuficiente o a la mala higiene de las manos de las personas y la propia higiene del hogar. Entonces, el agua, sobre todo en condiciones de calidad, es la herramienta número 1 en la gestión de la salud pública. Si garantizamos agua, estamos garantizando salud. Mucha gente a veces piensa, y esto erróneamente, y uno lo ha comprobado en las propias comunidades, que la gente piensa en la salud y piensa básicamente en hospitales, piensa fundamentalmente en farmacias y en medicamentos. Pero la salud fundamentalmente, la gestión integral de la salud empieza por la salud preventiva. Y la herramienta número 1 para garantizar, ¿verdad?, la prevención de un estado de salud sano es precisamente la dotación de agua. Este ODS no solamente se refiere a la ausencia o no de la enfermedad, porque al final todos los seres humanos somos expuestos a la enfermedad, pero es un concepto de salud que va mucho más allá de padecer o no enfermedades. Es un concepto amplio de salud que tiene que ver con el bienestar. Incluso estando en condiciones de, digamos, padecimiento de enfermedades, deberíamos tener garantizado la posibilidad de acceder al agua. Es muy lamentable que cuando se analiza, por ejemplo, la disponibilidad del agua en los centros hospitalarios del país, son dramáticas los números que indican que muchos de los centros hospitalarios, no de pequeñas ciudades, de nuestras principales ciudades, padecen de problemas de acceso a condiciones de agua de calidad. Entonces, si eso pasa en nuestros principales centros de salud, pues imaginemos lo que está pasando en aquellas comunidades de aquellos sectores del país donde precisamente hay altos niveles de escasez del agua por condiciones naturales o por condiciones, digamos, sobrevenidas como consecuencia de unos procesos de intervención, especialmente de aquellas cuencas reservorias de agua o incluso de mal manejo de la infraestructura que se ha construido o la falta de adecuación de esa infraestructura para atender una cantidad de población creciente que tenemos en el país en los últimos 50 años. El tema de la educación igualmente es un factor fundamental. Lo que indica fundamentalmente las referencias bibliográficas en todo el mundo, especialmente en los países más pobres, es que el tiempo en que se invierte en el hogar para la búsqueda del agua muchas veces retrasa la posibilidad de que los niños y las niñas muy especialmente también tengan tiempo para ir a la escuela porque tienen que invertir junto con sus padres, con las madres, fundamentalmente horas del día para acceder a la búsqueda, a ir hasta las fuentes de agua, y eso pues impide que los niños se integren a los procesos educativos. Se invierte demasiado tiempo cada hora, cada día para poder acceder a esa agua que permita preparar alimentos, asearse, limpiar, incluso cultivar o desarrollar actividades económicas que pudieran resolver los problemas de la economía familiar. Pero bueno, muchos niños y jóvenes desertan de los sistemas educativos y en Venezuela es evidente también cómo por la falta de agua, no solamente en los hogares, sino también en las propias escuelas hay muchos días de clase perdidos porque
después de 2 o 3 días, un plantel educativo que no tiene acceso a agua por condiciones sanitarias tiene que paralizar las clases. Entonces, fíjense el nexo tan importante. Luego, la educación como cultura, como fortalecimiento de una conciencia que permita preparar y consolidar una conciencia de responsabilidad de los individuos, pues la educación tiene un nexo fundamental con el manejo integral del agua, en la medida en que nosotros podemos, a través de los procesos educativos, formales o no formales, capacitar e incidir en procesos de educación ambiental, pues vamos también progresivamente a fomentar una cultura y un comportamiento más sostenible en relación de las personas y las familias con respecto al agua. El tema de género, pues igualmente en el hogar, y es evidente en Venezuela también, en la mayor parte de los países, donde la mujer tiene un rol fundamental en el hogar. Y en el hogar es donde más se necesita el agua para preparar los alimentos. Entonces, la posibilidad de garantizar el agua a las familias es una medida que va a ayudar a, digamos, a aliviar el compromiso que tiene la mujer, especialmente, por ejemplo, en países como los nuestros, donde un alto número de los hogares está conformado fundamentalmente por jefes, por mujeres jefes de hogar. Ellas, ante la posibilidad de no tener el agua, tienen que hacer, digamos, grandes sacrificios diarios para poder garantizar la alimentación en tiempo, en dinero, y eso muchas veces les resta la posibilidad entonces también de que puedan desarrollar otras actividades económicas y superar los problemas económicos a los cuales están expuestas. En muchos países del mundo, especialmente, por ejemplo, países africanos, hay grandes problemas porque la mujer, al no tener servicios sanitarios dentro de la vivienda, está sometida incluso a problemas de salud, porque muchas veces tienen que usar las noches, las horas donde ella puede salir a las áreas, digamos, cercanas, donde pueden desarrollar o hacer sus necesidades, digamos, fisiológicas, expuestas a cualquier tipo de peligros. Y eso está documentado por estudios que han reseñado cómo la falta de agua es un mecanismo de discriminación, especialmente de la mujer en cuanto a su salud y a su higiene también. Bueno, el ODS 6 referido a agua limpia y saneamiento es, digamos, el que aborda de manera directa el tema del agua, y digamos, el objetivo 6.5 se refiere precisamente a buscar y al compromiso que deben tener los países en avanzar hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. El agua y la energía es fundamental, sobre todo cuando pensamos en energías renovables, energía hidroeléctrica, la posibilidad de garantizar una energía, digamos, renovable como la hidroelectricidad. Si no tenemos agua, pues estamos de alguna manera impedidos de hacer esa garantía. Voy a ir un poco rápido, veo que el tiempo me está atentando contra esta presentación. El tema del trabajo decente. Hay toda una referencia de que la posibilidad de el aporte que tiene el agua para el desarrollo de la actividad económica, no solamente a nivel empresarial, sino incluso a nivel familiar, la posibilidad de el efecto positivo que genera una gestión integrada del agua para que las personas, las familias, los jefes del hogar puedan tener actividades económicas, por ejemplo, preparación de alimentos, negocios de cualquier tipo, donde el tema de la ausencia del agua pues atenta contra esas posibilidades. La industria tiene un gran compromiso. La industria es una de las actividades humanas más demandantes también, así como la agricultura del agua. Los estudios en Venezuela indican que la agricultura, la industria es altamente demandante de agua, y hay alternativas también tecnológicas para que los propios procesos industriales puedan hacer o desarrollar sistemas tecnológicos que permitan entonces reutilizar el agua, o por ejemplo a través
de la captación del agua de lluvia en esas grandes superficies, sobre todo industriales, que podrían perfectamente captar el agua de lluvia que permita entonces ser utilizada y no ir, como lo indicaba el doctor Burós, al drenaje convencional de las ciudades, sino que pueda ser reinsertada como parte de los procesos y que alivie e incluso mejore la eficiencia económica de los procesos industriales. En materia de reducción de desigualdades, igualmente es necesario que los países podamos tener acceso a tecnologías, a conocimiento igualitario, a unas normativas globales, entendiendo que el agua es un derecho humano y que aquellos países donde hay dificultades sea un compromiso global de las naciones poder aportar y apoyar a superar esos temas de déficit de agua. La ciudad es un entorno especial. Creo que el doctor Burós se refirió muy bien de la búsqueda de una ciudad sostenible donde podamos entender que, por ejemplo, el drenaje urbano puede ser una herramienta fundamental para reinvertir el agua, por ejemplo, en el mantenimiento de zonas verdes, en disminuir ese impacto tan importante que tienen todas nuestras ciudades cuando derivamos todas nuestras aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, donde la mayor parte de las plantas de tratamiento, por ejemplo, de recuperación, de tratamiento de aguas residuales están prácticamente inoperativas. Ese es el gran reto que tenemos hoy en día para que podamos, digamos, derivar hacia los cuerpos de agua, aguas residuales que, digamos, tengan menores huellas, menor impacto, menores niveles de contaminación. Pero eso implica pues una recuperación y una instalación, una reinversión muy importante a nivel prácticamente de todas nuestras ciudades para recuperar esos efluentes contaminados que estamos generando. El tema de producción y consumo responsables hace referencia a la necesidad de un cambio cultural en los que nosotros comencemos a dosificar realmente cuál es el agua que estamos utilizando. Implica también a que haya un rediseño tecnológico, es decir, que tengamos sistemas de uso del agua más eficientes. Los sanitarios es una buena medida, pero también tenemos que abaratarlos. Tenemos que masificar un poco una cultura que permita hacer usos más eficientes. Pensar, por ejemplo, que hay industrias, por ejemplo, como la industria textil, que usa grandes cantidades de agua y es una de las que más impacto ambiental genera, y sin embargo, la moda, la reposición y la, digamos, desaparición rápida de todo lo que son los productos textiles tienen una durabilidad muy, muy corta porque tenemos una cultura de una reposición permanente. Eso está afectando de manera directa a esos procesos asociados a o que nos solicita este ODS hacia una producción y sobre todo a un consumo. Yo pienso que cuando el consumo baja, la producción igualmente va a tener que bajar. Y el consumo va a bajar en la medida en que nosotros tengamos más responsabilidad como consumidores. El agua y el cambio climático es un nexo, digamos, vital, precisamente en las condiciones de comportamiento de la meteorología, del clima como tal, de los comportamientos de la masa de aire y la alteración de los sistemas hidrometeorológicos en escenarios de cambio climático trae unas implicaciones altísimas en relación a la incidencia negativa que puede tener, por ejemplo, el crecimiento o el mayor aumento de periodos de torrencialidad en algunas regiones o a su vez periodos de sequía en otras donde la escasez del agua va a ser un elemento detonante que va a implicar en el resto de otros componentes y otros objetivos de desarrollo sostenible. El agua y los mares, por supuesto, hay una incidencia, especialmente pensando el rol que pueden cumplir los océanos en el equilibrio climático global. Los océanos regulan, absorben el calor, capturan carbono. Y en ese sentido, las presiones actuales de deterioro pues alteran el comportamiento de la riqueza natural y los efectos del cambio climático allí se hacen sentir cada vez más. Un gran reto, un gran compromiso, porque justamente los mares es un ente
un entorno natural altamente impactado por los esquemas de desarrollo actual. Los ecosistemas terrestres, receptores de contaminación, receptores del impacto directo de la huella humana, poseen la posibilidad, a su vez, de darnos la llave, la oferta de recuperación. Tenemos que buscar mecanismos en los cuales podamos establecer sistemas de conservación de esos ecosistemas y darnos cuenta que cuando la naturaleza, le damos una oportunidad a la naturaleza, digamos, revierte, frena el impacto, y creo que unas buenas lecciones de eso nos la dejó la COVID-19, cuando al disminuir las presiones sobre los ecosistemas naturales, esos ecosistemas naturales respondieron adecuadamente. En esos entornos, en las cuencas altas, en las zonas de montaña, es fundamental el desarrollo de medidas, de acciones de gestión integrada de recursos hídricos, sobre todo también contando con la participación de las comunidades, de los gobiernos locales en un entorno de gobernanza del agua que deben cada vez fortalecerse. La paz y el agua. Hemos hablado de estos temas. Es fundamental. La ausencia de agua cada vez puede ser un detonante de la guerra. La ausencia de agua es un elemento que nos limita a todos la posibilidad de satisfacer necesidades básicas. Creo que un entorno de paz y de justicia es necesario, es fundamental para llevar adecuadamente los procesos de gestión integrada de los recursos hídricos. Y finalmente, los acuerdos, las alianzas, el compromiso global que tenemos todos como seres humanos, pero también los organismos nacionales e internacionales, en garantizar formas de entendimiento, de alianzas, de inversión para recuperar esa degradación intensa que está recibiendo, digamos, el ciclo hidrológico en casi todos los países del mundo. Para ello es fundamental esas alianzas de cooperación, y se ha visto como en muchos casos estas vías, estos procesos de inversión global, pues tienen efectos bastante positivos. Bueno, perdonen el tiempo. Creo que me he pasado un poquito y pido disculpas. Muchísimas gracias. Con ello terminamos. Muchas gracias, académico Luis Sandia. Bueno, el tiempo nos pasó volando. Estamos en tiempo porque precisamente tenemos todavía 25 minutos para una sesión de discusión. Así que vamos a ir comentando primero lo que aparece en el chat. Tenemos a Marcos Quijada, bueno, dice, buenas tardes, excelente presentación. La académica Yajaira Freites dice, por un lado, que la formulación de las ODS hizo visible una serie de problemas de desarrollo y a la importancia del medio ambiente para todo el planeta. Su puesta en práctica era obvio que no sería posible, aun cuando se previó un plazo como el 2030. Otro punto es que más bien varios de ellos implican un proceso de cambio a largo plazo. Es un comentario al cual quisiera complemente el académico Luis Sandia, y seguimos luego con los otros comentarios. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. La profesora Yajaira Freites, totalmente de acuerdo. Creo que desde el origen se sabía que era imposible poder alcanzar en ese plazo relativamente corto, pero yo creo que era también prudente establecer ese horizonte de tiempo, porque creo que es apremiante la necesidad de los cambios, es apremiante incentivar una nueva cultura, una reeducación ambiental, una concienciación de la ciudadanía que se proyecte también en los tomadores de decisiones, que no solamente se disfrace un poco cuando nombramos instituciones públicas, el Ministerio Sostenible para la Gestión del Agua o el Ministerio de la Sostenibilidad Agrícola. Muchas veces se quedan en la retórica, en el uso de una terminología que es propagandista, pero que no lleva a lo interno. Recuerdo un caso muchas veces que
cuando hemos tenido nuestros hijos, digamos, en el colegio, nos dábamos cuenta que muchas veces las maestras daban educación ambiental y sobre todo se refería mucho al tema del reciclaje, al punto que en cada año eso más bien iba agotando la paciencia de los niños porque se dedicaban a eso. Sin embargo, cuando te dan la lista de los materiales que se necesitan para el inicio del año escolar, piden cada una resma de papel para cada niño, 20 marcadores acrílicos, no sé cuántos creyones. Los niños no pueden utilizar más de la mitad del cuaderno que dejaron de utilizar el año anterior porque tienen que utilizar un cuaderno nuevo. Y fueron discusiones que cuando mis hijos estaban pequeños las tenía con las maestras. Le dice, ¿cómo le puedes dar tu educación ambiental si no le permites a un niño, como era un poco testarudo uno de mis hijos, él quería utilizar el cuaderno que le quedó del año anterior y no se lo impedían porque las normas eran que tenía que utilizar? Entonces, enseña un poco con la práctica, es que tenemos que internalizar que la sostenibilidad pasa por, son titulares de prensa ni son carteleras, sino es una conducta que debemos aplicarla de manera permanente en nuestra vida. Y eso pasa por educarnos, sensibilizarnos, y es una asignatura, una tarea que no debemos dejar de lado, que ya tiene más de 50 años, porque desde el año 1972 se, digamos, identificó como la gran alternativa para generar una nueva sensibilización humana, precisamente la educación ambiental. Y lamentablemente tenemos que recurrir a ella, pero por supuesto con nuevos enfoques y nuevos compromisos de conciencia y de sensibilidad humana frente a los grandes retos que tenemos. Muchas gracias. Tenemos por acá una pregunta que formula también la académica Yajaira Freites y pregunta hasta qué punto la inteligencia artificial es un fuerte demandante de agua. Bueno, es una pregunta que todavía podríamos hacérsela directamente a la inteligencia artificial, doctora Yajaira, ¿no? Yo no le tendría la respuesta, pero con seguridad, hay toda una, digamos, unos recursos y unos usos tecnológicos y de energía que nosotros mismos pensamos que nuestra huella es cero en este momento, que estamos no sé cuántas personas todavía conectadas, 60 personas de distintas partes del mundo. No creamos que nuestra huella ambiental quizás es menor a si nos reunimos todos en Caracas para tener esta conferencia, pero alguna huella ambiental estamos teniendo y seguramente la inteligencia artificial también, ¿no? Muchas gracias, académico Luis Sandia. Tenemos aquí el comentario que hace Douglas Johan Vargas. Tenemos en Venezuela inventario sobre nuestros recursos hídricos. Es una pregunta. Bueno, sí se tienen, quizás no tan actualizados, pero les puedo hablar, por ejemplo, de un reciente estudio que hicimos en el CIDIA en el año 22, fíjense, hablo de reciente y ya han pasado 4 años, donde hicimos pues un estudio para el programa de Naciones Unidas, donde se hizo pues un inventario nacional, digamos, el estado actual de los recursos hídricos en Venezuela, un documento que lamentablemente no se ha podido publicar, pero diríamos que es el documento más reciente que a nivel nacional y a nivel de las cuencas del país se ha logrado tener. Esperamos que ojalá sea este año en el que el programa de las Naciones Unidas pueda finalmente publicarlo, ¿no? Para que esté disponible para el país y para el Estado, para la toma de decisiones. En él se recogen distintos estudios de distintos grupos, de distintas regiones del país, pero ese no es, digamos, el único inventario. Hay distintas
distintos programas. El mismo Grupo Orinoco ha hecho grandes esfuerzos en distintas regiones, por ejemplo, como la cuenca del lago de Valencia, donde se han generado estudios de manera muy importante, y a nivel, la misma Universidad de Carabobo ha trabajado en ese levantamiento. Es decir, sí hay estudios, lo que yo diría que todavía no hay como una decisión institucional que recuperara, por ejemplo, aquellas visiones que en los años 70 tenía Coplanar, cuando desde el Estado se propendía a garantizar ese estudio, ese seguimiento, ese levantamiento de ese inventario nacional de nuestros recursos. Muchas gracias, académico Luis Sandia. Quiero hacer un comentario. Aunque ahorita hay 61, 62 personas conectadas, eso fue después de finalizada la presentación, esta segunda presentación, que hubo tal vez una salida de unas 10 personas, pero hemos estado cercanos a los 80 asistentes, con un promedio que está rondando los 75, hasta prácticamente el final de su presentación. Tenemos aquí un grupo de comentarios muy interesantes. Todavía no puedo identificar quién los hace, pero cuando me responda por el chat yo lo voy a identificar. Pero mientras tanto vamos leyendo esos comentarios. Dice lo siguiente: decir que aún, entre comillas, aún se puede lograr los ODS para 2030 si hay voluntad política, cierra la comilla, no es realismo, es activismo discursivo. La evidencia muestra que incluso acelerando al máximo posible, el 85% de la meta no se alcanzarán. El problema no es falta de plazos, sino que el marco actual ignora las causas estructurales: deuda, simetrías de poder, extractivismo y ausencia de justicia global. La ONU no tiene poder real para imponer los ODS, no son vinculantes. El problema ético es cuando gobiernos, agencias internacionales y ONG actúan como si fueran universales y neutrales, presionando por igual a todos sin corregir las asimetrías de poder, recursos y responsabilidad histórica. Eso no es solidaridad, es tecnocracia neoliberal con barniz humanitario. Voy a continuar con los comentarios porque están en la misma línea. Reconocer que los sistemas naturales y sociales están colapsando no por falta de eficiencia, sino por déficit de vitalidad, y por tanto proponer restaurar activamente la capacidad de los ecosistemas y comunidades para autoorganizarse, ciclar nutrientes, secuestrar carbono, recuperar suelos y tejer economías locales circulares, lo cual es más realista porque parte de la premisa biológica de que ningún sistema vivo se sostiene en equilibrio estático, sino que se genera continuamente o muere. Además, responde a la evidencia de que los ODS han fracasado porque intentaron hacer sostenible lo insostenible en lugar de rediseñar radicalmente las relaciones hombre-naturaleza. La Agenda 2030 fue válida en su momento, pero no la forma globalizada como se quiere implementar. De hecho, los recursos han demostrado lo contrario, y las nuevas investigaciones nos llevan al desarrollo regenerativo, considerando los límites planetarios y la economía de la dona, lo cual asume los indicadores sociales dentro de un marco seguro, si respetamos los límites planetarios sin imposiciones globales. Bueno, muy amplio los comentarios, y vamos a darle la palabra al académico Luis Sandia para que complete la discusión. Bueno, yo creo que yo soy partidario de no dogmatizar conceptos ni principios, digamos, escribir en piedra las formulaciones que a lo largo de la historia se han planteado en relación al tema ambiental, ¿no? Antes hablábamos de ecodesarrollo, se habló de desarrollo a escala humana, luego se ha hablado de desarrollo sostenible. En el fondo, lo que todos aspiramos
yo estoy quizás convencido de eso, es que necesitamos buscar cuáles son realmente esos mecanismos, esas formas que nos permitan introducir una impronta de racionalidad en la relación del hombre con la naturaleza. Y eso pasa por reaprender, desaprender, darnos, digamos, golpes, enfrentarnos con realidades en las cuales también intervienen muchos intereses. En muchos casos, pues la Agenda 2030 ha tenido muchos visos de carácter, digamos, político, se ha usado como bandera, pero con pocos niveles de sustentación real para hacerla efectiva. Hay elementos, yo creo que novedosos, que valen la pena sostener, como el hecho de que todos los seres humanos tenemos derecho a un ambiente sano y ninguno deberíamos quedarnos atrás. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo implementarlo? Es todavía un gran reto, es un gran compromiso. No se han facilitado los procesos y en efecto la naturaleza, no solamente, digamos, el ambiente, por decirlo así, no solamente el ambiente natural va a responder a, a, a acuerdos internacionales, sino que los propios seres humanos, las personas, las sociedades, los grupos, los que toman las decisiones, tampoco responden a esas, digamos, instrucciones que se puedan dar de un cenáculo de expertos que enarbolan la bandera de la Agenda 2030. En la práctica hay que buscar los mecanismos, cómo hacemos desde lo comunitario, con visiones de creatividad, con opciones, digamos, de oportunidades donde se puedan desarrollar esas alternativas. Yo estoy totalmente abierto, no soy un defensor a ultranza de los ODS para nada y pienso más bien que tenemos todavía grandes retos en el sentido de seguir trabajando. Hay elementos favorables que reconozco, pero que hay opciones que todavía tienen que ser implementadas, desarrolladas con eso, con innovación, con creatividad, con responsabilidad. Yo creo que con un sentido que a veces olvidamos, que es que frente al tema ambiental hay que también introducir el concepto de la humanidad, el humanismo, en el sentido de hacernos corresponsables entre todos por una sociedad, no solamente nuestros semejantes de la sociedad actual, sino la sociedad futura. Entonces, volver a cosas elementales como la solidaridad, la empatía, la posibilidad de preocuparnos de que si alguien en el mundo está sometido al hambre, esa es nuestra responsabilidad también, trabajar por ello. El hambre, la injusticia, el maltrato. ¿Cuántas veces no somos parte de una economía, de un producto que sabemos que fue generado en condiciones de abuso, de horas laborales de personas que por eso no le pagaron bien y por eso ese producto es barato? Ese tipo de elementos debemos incorporarlo en el análisis y, bueno, forma parte de la discusión, del gran compromiso que todos tenemos que tener. Así que estoy de acuerdo absolutamente con los dos planteamientos que se han hecho en las últimas apreciaciones, doctor Naime. Muchas gracias. Marilyn Monroy dice que excelente presentación. El agua es uno de los recursos más importantes a nivel global. Heide Copal, excelente presentación, creando conciencia. Y tenemos por último acá al profesor Miguel Sánchez Gómez del Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad del Zulia. Doctor Sandia, muy interesante su conferencia. Gracias. Es que todas las áreas deben transversalizar y buscar la concientización y que la misma debe iniciarse desde el hogar
y que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad en la sustentabilidad. Y de allí lo que usted mencionó de los cuadernos y marcadores. Si quiere complementar, profesor Sandia. Perdí la primera parte, pero lo último pues me ubica en el planteamiento, ¿sí? Yo creo que es eso, es la responsabilidad individual, es poder, digamos, ver cómo vivieron nuestras madres. Por ejemplo, mi mamá, que nació en 1930, que fue una costurera y comerciante, cuando yo era un niño en los años 70 me enseñó a reutilizar y a reciclar antes de que esas palabras formaran parte del léxico académico. En mi casa, que teníamos un abasto de comercio, se recuperaba absolutamente todo. Se hacían bolsas del papel de donde venía el azúcar y donde venía todo eso, y eso lo hacíamos en mi casa con engrudo, con almidón, y todo se recuperaba, no se perdía absolutamente nada. Entonces, yo muchas veces utilizo este ejemplo porque venimos como académicos y como personas que hemos hecho estudios en sostenibilidad y tal, y a veces tenemos dificultad de internalizar en nuestra vida diaria esos principios que para nuestras generaciones anteriores eran, es decir, eran de su funcionamiento racional. Y a eso es cuando yo me refiero, cuando el ser humano se integra dentro de la naturaleza y no tiene que tomar decisiones si tiro el papel del caramelito que me estoy comiendo, lo lanzo a la basura o lo llevo incluso a una cesta de basura, o me lo meto en el bolsillo y lo llevo a mi casa como consumidor responsable. Son el tipo de cosas que tenemos que... Hay gente todavía que extraña que en las ciudades no hayan cestos de basura. Y yo digo, ¿y por qué tenemos que ponerle cestos de basura si tú te trajiste la basura? Llévatela para tu casa. Ese tipo de cosas tenemos que, digamos, practicarlas en nuestra vida diaria. Muchas gracias, académico Luis Sandia. Muy completo. Bueno, toda la sección ha sido realmente interesante. Un extraordinario inicio de la cátedra, edición 2026. Al concluir esta primera jornada, reafirmamos que el futuro del hábitat depende de nuestra capacidad para trascender hacia el diseño regenerativo que revitalice activamente nuestros ecosistemas y comunidades. A través de las innovaciones en gestión ambiental urbana, hablando de diseño bioclimático y movilidad descarbonizada, etc., hemos comprendido que la ingeniería moderna no solo debe minimizar impactos, sino convertirse en el motor de una transformación resiliente y humana que armonice la memoria de nuestras ciudades con las exigencias críticas de sostenibilidad y adaptación climática del presente siglo. Y bajo esta visión sistémica, la gestión integral de los recursos hídricos surge como el catalizador fundamental para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, garantizando que el bienestar social y la soberanía nacional se sustenten en la seguridad hídrica y el saneamiento básico. Nos despedimos con la convicción de que solo mediante una ética renovada y una ingeniería comprometida con la recuperación de cuencas y la innovación técnica, podremos asegurar la perdurabilidad de los recursos vitales, consolidando un desarrollo que sea verdaderamente justo, circular y capaz de garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras. Antes de despedirnos, quiero expresar un agradecimiento muy especial a nuestros conferencistas de hoy, los académicos Eduardo Burós y Luis Alfonso Sandia Rondón, por la excelencia de sus ponencias y por compartir con nosotros una visión tan lúcida y necesaria sobre la innovación ambiental y la gestión del agua. Igualmente agradecemos a cada uno de los asistentes por su presencia y participación activa. Estuvimos rondando a los 80 participantes prácticamente en toda la sesión. Esto es el motor que da vida a este espacio de reflexión en la academia.
Los queremos invitar cordialmente a continuar con nosotros el próximo lunes, este interesante camino de la cátedra, el 4 de mayo. Tendremos la segunda sesión del módulo 1, donde se va a hablar sobre la realidad nacional con dos presentaciones importantes. Se iniciará las dos con una clase denominada Infraestructura, Planes y Prioridades de Desarrollo en Venezuela, que estará a cargo del académico Eduardo Páez Pumar, y se cerrará la jornada con el tema Movilidad Urbana Sostenible y Transporte en Venezuela, que tendré el gusto de compartir junto con la profesora Celia Herrera. Los esperamos para seguir construyendo juntos una visión de la ingeniería del hábitat de nuestro país. Adelante, académico Paolo Maraño, para el cierre de la sesión. Sí, simplemente me uno a las palabras de felicitación del doctor Wagdi Naime para nuestros dos conferencistas de hoy, el doctor Eduardo Burós y el doctor Luis Sandia, por haber compartido con nosotros parte de sus conocimientos y experiencia. Y con la esperanza, naturalmente, que estos puedan ser aprovechados por los participantes en estas conferencias, aprovechado en su vida estudiantil o profesional. Y reitero la invitación a todos, no solamente a asistir a la conferencia del próximo lunes, sino a que realmente asistan a todas las conferencias de la cátedra, para de esta manera adquirir una visión completa de todos los problemas que enfrenta no solamente Venezuela, sino el mundo frente a los cambios tecnológicos impresionantes que están surgiendo e imponiéndose realmente en tiempos extraordinariamente breves. Gracias nuevamente a nuestro conferencista de hoy, a nuestro moderador Wagdi Naime, y les esperamos para el lunes de la semana que viene. Gracias a todos.